Hola chicos, vamos a seguir con la explicación del tema y nos metemos en el punto 5, la organización política y territorial de la Unión Europea. Ya lo hemos tocado porque lo avanzamos y de hecho, si lo recordáis, hicimos unos paneles expositivos, unos murales, y para que quedase la cosita más o menos clara. Pero bueno, ya lo retomamos como tema y obviamente va a entrar como teoría en el examen. ¿De acuerdo? Aquí hablamos de la Unión Europea y de sus objetivos. ¿De acuerdo? Es la Unión. ¿Qué es la Unión Europea? Pues una unión supranacional. Una unión de países. ¿De acuerdo? Cuyo objetivo es, pues bueno, lograr un crecimiento de todos ellos y poder hacer frente a los retos que el mundo actual va pidiendo. Obviamente los países pequeñitos tienen poca posibilidad de enfrentarse hacia grandes potencias como Estados Unidos o China o Rusia, ¿de acuerdo? Que tienen muchísimo territorio y muchísimos recursos. Y obviamente el camino que le queda a la vieja Europa es unificarse para crear políticamente una entidad con mucha más fuerza, ¿de acuerdo? Y además integrar a toda la población que hay dentro, evitar desastres como el de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y obviamente, pues bueno, el corte político que tiene es de conseguir un crecimiento integrador, que haya un alto nivel de empleo, que se eviten las desigualdades, básicamente lo que viene siendo la conservación del estado del bienestar. ¿Cuáles son las ampliaciones de la Unión Europea? Bueno, la ampliación ha ido por fases. Como podéis ver, aquí he señalado el 28, lo vamos a ver ahora porque el libro está desactualizado en este punto. Entonces empezó, obviamente, con 6 estados, la Europa de los 6, en el 51, en el que estaba Francia, la República Federal Alemana, que es este trozo de Alemania de aquí, este otro, más pequeñito, que podéis ver, es la República Democrática Alemana y que a partir del año 89, al unificarse, pasaron a ser todo Alemania. La República Federal Alemana, con capital en Berlín, que estaba dentro del territorio de la República Democrática Alemana. En el 73 se van a ampliar, ¿de acuerdo? Pero bueno, hasta conseguir, pues, después de estos 6, a conseguir a los 27. O sea que aquí tendríamos que escribir 27, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se ha marchado uno, ¿de acuerdo? En el 73 va a ampliarse y va a entrar Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, aunque le costó muchísimo. En el 81 al 86 se incorpora Grecia, Portugal y España, ¿de acuerdo? Es la fecha de inicio y ahí éramos 12, ¿de acuerdo? Y a partir del 95 van a entrar pues, el resto de países nórdicos y centroeuropeos y en el 2004 el resto, la mayoría del resto, Estonia, Lituania y Lituania, que son las repúblicas nuevas que habían surgido en el Báltico, Polonia y la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta. En el 2005 se incorporaron Rumanía, Bulgaria y Croacia. Y en el 2020, 19-20, se nos ha ido el Reino Unido. Con lo cual, de 28 hemos pasado a 27. ¿De acuerdo? Son los países que podéis ver aquí en el mapa. Además, hay países que quieren entrar, como son parte de las repúblicas balcánicas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Como Serbia, Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, que están esperando para entrar, ¿de acuerdo? Y Turquía, que también es otro de los candidatos que lleva pidiendo
entrar a formar parte de la Unión Europea. Fuera del territorio europeo, obviamente, quedan las repúblicas exsoviéticas de Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, la propia Rusia, Noruega e Islandia, que están fuera de esta unión, además de Suiza, que aunque está fuera, como está rodeada totalmente por territorio de la Unión, tiene un estatus especial, pero no se quiere unir tampoco. Las instituciones de la Unión Europea. O sea, vamos a ver cómo se dividen los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces vamos a ver que hay consejos y comisiones, el Parlamento Europeo y los tribunales de justicia. Bueno, primero el Consejo Europeo. Aquí hay un poco de follón porque la terminología es muy parecida y nos sirve para confundirnos, ¿de acuerdo? El Consejo Europeo, que está formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros. En este caso, obviamente, en España, los presidentes de Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, y si no cualquiera, el que sea elegido por el Parlamento, ratificado por el Rey, que es el que lo presenta al Parlamento, ¿de acuerdo? Es el que se reúne 4 veces al año con el resto de presidentes o jefes de Estado para dirimir las prioridades generales de la Unión Europea y los intereses que tiene cada país que forma parte de la Unión. Después tenemos la Comisión. La Comisión Europea representa los intereses en conjunto. Por lo tanto, propone y aplica leyes y gestiona el presupuesto común. ¿Qué tiene? Comisarios. Está compuesto por comisarios, cada uno por cada país de la Unión Europea, que se encargan de las diferentes áreas de la política comunitaria. ¿De acuerdo? Entonces, pues, el comisario de Agricultura, el de Medio Ambiente. ¿De acuerdo? Después viene el Consejo de la Unión Europea. Representa a todos los Estados miembros, aprueba leyes y el presupuesto junto al Parlamento y está integrado por un ministro de cada Estado. No es que elijan uno, sino que se reúnen dependiendo del tema que se va a tratar. Entonces, si se va a tratar de temas agrarios, se reúne el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca, etcétera, de cada país para resolver o dirimir un tema que interese. Si se trata de industria, pues es el representante, el ministro de cada país que lleva el tema de industria. Si se trata del tema de turismo, lo mismo. Si se trata del tema de sanidad, va un ministro, en este caso de sanidad, que es el que se reuniría. El Parlamento Europeo, pues bueno, no tiene mucho más. Representa a la ciudadanía de la Unión Europea y es el que hace y aprueba las leyes, de acuerdo, y los presupuestos con el Consejo de la Unión. Y está formado por los parlamentarios que hemos elegido mediante votación, ¿de acuerdo? Son las Cortes Europeas. Y por último, el Tribunal de Justicia, que es el que garantiza el cumplimiento de las leyes, juzga, obviamente, los problemas que pueden surgir y está formado por jueces que son independientes, ¿de acuerdo? Esto es importante para que la ley sea igual para todos, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos ver de todo esto? Hay que tener muy claro qué es el Consejo, el Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Justicia, ¿vale? Consejo, Parlamento, Comisión y Tribunal de Justicia. Aquí tenéis, ¿de acuerdo? El Consejo Europeo, Consejo de la Unión, Parlamento, Comisión y Tribunal de Justicia. Esto lo tenéis que tener muy clarito, ¿de acuerdo? Que el Consejo lo componen los jefes de Estado de cada país, que el Consejo de la Unión, ¿vale?, tiene un representante de cada país, ¿de acuerdo? Que el Parlamento representa a la ciudadanía, son a los que hemos elegido para representarnos en Bruselas, que la Comisión defiende los intereses de la Unión, ¿de acuerdo? Hay un presidente y un comisario por cada Estado miembro, es el que propone la legislación y demás, y el Tribunal de Justicia, que está compuesto por un juez de cada país, ¿vale?, de la Unión Europea. Esto muy claro, ¿de acuerdo?
Las relaciones internacionales, la diversidad y la desigualdad. Ya hemos dejado Europa y vamos a ver un tanto qué son las relaciones internacionales, qué es el derecho internacional, que además es un invento español de Francisco de Vitoria, que es el que va a establecer ese principio, ¿vale? De que cualquier persona que se sitúe en cualquier punto del mundo le asista el derecho. Entonces, bueno, las relaciones internacionales son los vínculos que establecemos entre los diferentes estados, ¿de acuerdo? Estas relaciones obviamente son muy diferentes según cómo sea el estado, los participantes, si son bilaterales, multilaterales, globales y de qué naturaleza tienen, si son puramente económicas o sociales o culturales o políticas. Y después el carácter que tengan, si son de cooperación, ¿vale? Con lo cual se intenta llegar a un acuerdo para satisfacer mutuamente los intereses de cada uno de ellos, o de integración, si se transfiere el poder total o parcialmente a una nueva colectividad para que se desarrollen actividades, ¿vale? Como por ejemplo, pues, bueno, ceder a la Unión Europea para que ella sea la que desarrolle ciertas actividades en nuestro nombre también. O de conflicto, ¿vale? Que obviamente pues ya sería llegar a una guerra. El derecho internacional. Bueno, ¿qué es el derecho internacional? Es un estado que está por encima, es un derecho, perdón, que está por encima de los derechos particulares de cada país. De tal manera que obviamente no todos los estados tienen el mismo poder, entonces se van a jerarquizar mundialmente, se va a poner uno arriba, otros países vamos a estar más abajo por nuestro tamaño, por nuestro impacto económico, y obviamente pues hay superpotencias. ¿Cuáles? Pues, bueno, lo hemos visto, Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, y hoy en día pues tiende a crearse también otro mundo casi bipolar, que es entre Estados Unidos y China, pero económicamente, con lo cual pues bueno, digamos que eso influye a la hora de imponer cierta voluntad al resto del mundo. Es lo que alguna vez os he contado como el primo de Zumosol, obviamente. Es un país muy potente, Estados Unidos, con una fuerza militar muy grande y con muchos intereses económicos distribuidos por el mundo. ¿De acuerdo? Y después, pues bueno, tenemos también potencias regionales que son más o menos independientes, como Rusia o China, ¿de acuerdo? Pero el derecho internacional lo que hace es igualarnos a todos, de tal manera que las relaciones que se establezcan, no a los acuerdos o a las presiones que haya, pero sí el derecho que nos asiste a todos sea el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, las órdenes internacionales, ¿vale? Entonces, ¿cómo se distribuye el poder? Pues de forma unipolar, ¿vale? Si es una sola la superpotencia que impone su poder. Entonces, ¿quién? Estados Unidos. ¿Impone el poder en algún sentido? Obviamente. Nos defendemos los demás a veces porque esas presiones nos pueden gustar más o menos. Por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hablábamos del mundo bipolar si nos vamos a los años de la Guerra Fría, lo tenéis aquí también, ¿vale? En el que la URSS, la Unión Soviética y Estados Unidos se habían enfrentado en el mundo y cada uno quería imponer un sistema de pensar y de hacer las cosas. El estadounidense democrático con una economía liberal de libre mercado y una estructura democrática, ¿vale? Y después pues la URSS con una estructura totalitaria, con un pensamiento igualitario y de corte marxista y una economía planificada, ¿de acuerdo? Entonces esto se enfrentó, cada uno quería vender su modelo según las circunstancias, porque era acercárselo a su órbita y tener más poder de influencia en el mundo, ¿de acuerdo? Y se creó el mundo que llamamos bipolar. Y el multipolar, si hay muchos polos. Hoy en día, bueno, si miramos aquí abajo, veremos que la India, con 1.400 millones de personas, o China, que tiene los mismos, ¿vale? Más o menos, tienen poquito más, poquito menos. India y China tienen
muchísima población, ¿de acuerdo? Casi la mitad de la población del mundo entre estos dos países. Somos 7.600 millones aproximadamente, y entre ellos pues tienen 2.800, casi 3.000 millones de personas. ¿De acuerdo? Si sumamos el resto de países del sureste asiático y parte de Oceanía, pues entonces prácticamente lo conseguimos. Pero bueno, después hay grandes países, bien sean por aglutinación, como Europa, por extensión, como Rusia, también por tamaño y producción económica, como Brasil, o por influencia en todo el mundo, que desde la Segunda Guerra Mundial ha significado Estados Unidos. ¿Vale? Después otro foco es Japón-Corea, que es mucho más pequeño, pero cuya influencia en tecnología, el mundo en el que nos movemos hoy, es también muy interesante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tras el final de la Guerra Fría y cae el bloque comunista en el 90, que fue la caída del muro de Berlín y la desmembración de la URSS, ¿de acuerdo? Se crea el orden unipolar. Estados Unidos es el único pescador en este mar revuelto, pero en el siglo XXI vamos a cambiar a un sistema multipolar. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque aparece China, Irán, el crecimiento de los países emergentes como por ejemplo Brasil, también la India, la crisis de la Unión Europea y obviamente la creación de una Unión Europea más potente que la que tenemos ahora mismo, ¿vale? Y obviamente pues la presencia continua de Estados Unidos en cualquier rincón del mundo, ¿de acuerdo? Entonces todo esto, ¿cómo se ha manifestado? Pues bueno, en que se han creado nuevos centros de poder, que son los que tenéis en este mapa a la derecha de la imagen, ¿de acuerdo? Y que obviamente pues esos países emergentes, Brasil, India o China, que siempre estaba ahí, pero bueno, que todavía le queda por crecer, están reclamando un nuevo papel en la nueva creación de este nuevo mundo de carácter político-económico, obviamente. ¿De acuerdo? ¿Qué factores hacen que el cambio se haya dado hacia un mundo multipolar? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Vale? Yo dejo esta pregunta un poquito al aire para que la penséis. Igual os la pregunto en un ejercicio, ¿vale? ¿Qué factores favorecen el cambio hacia un mundo multipolar? Desde el unipolar, en el que solo existía la presencia potente de Estados Unidos, ¿vale? ¿Y cómo se han manifestado esos cambios? Bueno, pues lo acabamos de leer aquí. ¿De acuerdo? Ojo a esta pregunta, porque la acabamos de leer. ¿De acuerdo? Peso creciente militar de algunos países, enorme crecimiento económico de países emergentes. Aquí tenéis los países, vamos a ampliarlo un poquito, ¿vale? Para verlos mejor y poderlo comentar un poquito mejor, ¿vale? El máximo poder, ¿quién lo tiene? Estados Unidos. Hoy, ¿vale? En 20 años se calcula que China va a superar económicamente a Estados Unidos. Rusia posee grandes reservas energéticas, lo cual le garantiza obviamente un enriquecimiento, ya que suele vender a Europa y a otros países esos excedentes. Japón es una potencia económica, pero con poca influencia en la política mundial. ¿De acuerdo? Europa es una gran potencia económica, sí que tenemos dinero, aunque obviamente todavía somos un estado muy federal y en donde cuesta mucho que las políticas se aglutinen, ¿vale? La India cada día va pasando y va adquiriendo más poder, ¿de acuerdo? Y gran crecimiento económico, y Brasil, que quiere ser un referente, ya lo es, el referente económico y político en lo que es Latinoamérica o Iberoamérica.
lo es. Lo que pasa que todavía tiene que madurar mucho más y obviamente se tendría que coordinar también con grandes países como México, que es un gran país además, y con una producción muy interesante, o Argentina, que también lo es. ¿Mm? Y obviamente también destaca, pese a la situación que están corriendo hoy, Venezuela, que es un gran productor de petróleo, Colombia, que va destacándose cada vez más en el panorama internacional de lo que es Hispanoamérica. Pero bueno, lo iremos viendo poquito a poco, ¿vale? En las noticias, sin ir mucho más allá, ¿eh? Y aquí dejo la explicación porque ya solo nos quedan 2 puntos, ¿vale? Las relaciones internacionales, la segunda parte de las relaciones internacionales, donde veremos obviamente eh, asociaciones, organizaciones mundiales, regionales y demás, los conflictos bélicos que se están dando en el mundo y el papel de España en el mundo, y ahí se acabaría el tema y haríamos los ejercicios.